Pues ya estamos aquí, un día más y una semana más, con el ecomensajero digital favorito de noticias positivas, Pedro Burruezo. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Pues encantado de tenerte aquí una semana más y cuéntanos que esta semana viene como siempre cargada de novedades y hoy hablamos de un tema muy interesante y muy propio también. Sí, mira, vamos a dar tres noticias en el Ecomensajero Digital y las tres tienen un hilo en común, un Ujú. hilo en común que a mí me interesa mucho, ¿no? La primera noticia es la jornada Nutrición, Salud y Naturaleza que se va a Ajá. llevar a cabo en Biocultura A Coruña el sábado, día 8 de marzo, en el espacio Ágora. Y en la que van a participar Nicolás Olea, la doctora Ariana Lara, Dolores Raigón, Salvador Ramos, que es experto en talasoterapia, y también la doctora Mariana Arostegui, ¿no? Entonces, toda esta jornada va a girar en torno a, digamos, de cómo alejarnos de la naturaleza, Ajá. pues, tanto en la alimentación, tanto en nuestros hábitos diarios como en lo que sea, puede ser totalmente nocivo Total. para nosotros, ¿no? Y al contrario, de cómo recuperar nuestra salud, o sea, nuestro contacto con el mundo natural puede hacer que o bien restauremos la salud que habíamos perdido o bien que mantengamos el equilibrio, ¿no? En Muy este importante. sentido, la segunda noticia es precisamente una entrevista con Salvador Ramos, que es experto en talasoterapia y muchas cosas más, que, que es uno de los ponentes de esta primera noticia, de esta primera cosa noticiable, que se ha Ujú. convertido en una noticia y que tiene extractos de entrevistas con cada uno de los ponentes. Pero esta segunda noticia, que es una entrevista con Salvador Ramos, eh, se refiere muy concretamente a un concepto que a mí me interesa mucho, que es el déficit de naturaleza, ¿no? Déficit de naturaleza. ¿Esto qué Déficit es? él lo llama así, ¿no? O sea, él dice que el déficit de naturaleza comporta grandes riesgos de sufrir todo tipo de patologías, desde patologías que son muy fisiológicas, como el cáncer o una alergia o lo que sea, a enfermedades que no son fisiológicas, sino que son de carácter mental, ¿no? Entonces, él da una serie de detalles muy interesantes en la entrevista, que no voy a citar aquí para no hacer esta entrevista eterna, pero que también nos explica cómo, por ejemplo, el contacto con el mar, con los ríos, ¿no? con los horizontes, digamos, lejanos, digamos, ¿no? Que con los baños de bosque, por ejemplo, cómo todo ello puede ayudar a que si hemos perdido el equilibrio de la salud, pues lo restauremos, ¿no? Porque además, como ya hemos visto en otras entrevistas, uno de los mayores problemas que asuelan al hombre contemporáneo es el estrés. El estrés, digamos, en su trabajo, el estrés familiar, el estrés profesional, el estrés emocional, ¿no? Entonces, el contacto con la naturaleza, con el mar, con los ríos, con los bosques, con los prados, con los animales también, ayuda a mitigar, ¿no? Estos procesos que acaban o pueden acabar desencadenando enfermedades de diversas tipologías, ¿no? Es decir, por un lado tenemos esta charla, esta jornada de nutrición, salud y naturaleza en biocultura. Ahí se ve un estado de la situación, de cómo estamos, problemas y tal, y por dónde pueden ir parte de las soluciones. Y también para abordar esta parte de las soluciones, pues esta entrevista a Salvador Ramos, ¿no? Que Básicamente. es uno de los ponentes y que, como digo, utiliza un concepto, un término
que me interesa mucho, que es el déficit de naturaleza, y que esto es algo de lo que no se habla en las consultas, ¿no? Pero que yo creo que muy pronto se va a empezar a hablar, porque los médicos, los doctores, los especialistas, los que, digamos, gestionan la salud en España tienen que ser conscientes de las problemáticas que encierran las vidas alejadas de la armonía natural. Hay un par de conceptos sobre los que hace poco escuchaba un podcast de los muchos que escucho sobre estos temas. El concepto de coansiedad ya nos va sonando más, ¿no? Sobre todo relacionados, sobre todo con el tema del cambio climático, ¿no? La ansiedad ante un mundo que ambientalmente parece que se desmorona. Y luego hay otro concepto que también tiene mucho que ver con esto, es menos conocido, que se llama solastalgia, como nostalgia, pero nostalgia de aquellos paisajes que se están perdiendo, ¿no? Qué bonito, solastalgia, ¿no? Que Sí, quizá esté muy ligado a este concepto, ¿no? Porque me ha venido a la cabeza esto, ya te digo, lo escuché la semana pasada, solastalgia, la nostalgia de estos paisajes antiguos, de estos paisajes que se están yendo a pique y que tiene mucho que ver con este tipo de afecciones y de problemas y de trastornos que nos acechan. pues así es, y precisamente la tercera noticia tiene que ver con esto, pero ya es una noticia que no tiene que ver con biocultura, y es que hace una semana pues estuvimos en la inauguración de una exposición itinerante Ujú. del artista Duván López, un artista colombiano, que es una exposición, digamos, en cierta forma comisariada por Concha Pinós, que es experta en estos temas, y que la exposición nos viene a decir que de la misma forma que el contacto con la naturaleza nos puede devolver el equilibrio perdido, tanto mental como fisiológico, también el contacto con aquellas obras de arte que están basadas en la biofilia, en el amor por la vida, en el amor por la naturaleza, en, también tienen un efecto muy positivo contra la contra la ecoansiedad o contra aquellos problemas derivados pues del estrés en la vida moderna, ¿no? Entonces, una de las partes de la exposición consistía en encerrarnos en una habitación en la que habían varias obras expuestas, obras que son dibujos bueno, selvas y junglas, ¿no? Y bosques de este artista, Duván López. Y entonces, pues, había unos altavoces por lo que sería la banda sonora de esos espacios, es decir, canto de pájaros, gruñidos de animales y tal. Y claro, o sea, realmente salías de allí, después de los 8 o 10 minutos que duraba, pues absolutamente relajado, ¿no? Entonces, claro, la reflexión es esta. Tenemos que incorporar más este tipo de obras artísticas y de experiencias creativas en nuestra vida cotidiana, no solamente en nuestras casas, sino en los edificios, en las escuelas, porque tiene un efecto realmente alquímico sobre todas aquellas, bueno, sobre todos aquellos problemas que degradan, digamos, nuestro bienestar, ¿no? Sin lugar a dudas es uno de los debates que hay ahora, la vuelta a la naturaleza, desde muchos puntos de vista y desde luego el arte es un factor fundamental. Tú lo dices muchas veces y creo que tienes Yo toda la sí, razón. Es sí, que sí. el discurso ecologista ha fracasado precisamente porque le falta esto. Entonces hay que insistir. Hay que insistir y mucha gente está despertando en este sentido. La experiencia de Duván López y Concha Pinós es una más de una serie de gente que está en estas mismas coordenadas y, y eso es muy positivo, es una noticia positiva. Aquí estamos en noticias positivas y lo doy como una noticia positiva porque además yo soy muy
soy, ¿cómo diría yo? O sea, practico, por un lado, la música en este aspecto, en un campo, digamos, Profesional casi directamente. terapéutico, Ah, bueno, profesional, sí. casi terapéutico, pero por otro lado, también soy usuario, ¿no? O sea, soy usuario yo veo cómo cuando la experiencia artística está bajo unas coordenadas, digamos, de búsqueda de la luz, del afán del anhelo de trascendencia, ¿no? Entonces eso tiene un poder alquímico muy profundo que es capaz de remodelar el alma humana y de dirigirla o redirigirla hacia contextos de luz y no de tinieblas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Noticias Positivas, y también me consta que vosotros en Vida Sana muchas veces habéis hablado del Bionic Festival, de este Sí, festival que aúna arte, danza, naturaleza, sí, música, sí, que sí. también es una expresión muy bonita de esa alquimia, de esa transformación a través del arte. Y no solo es arte con la naturaleza, sino poniendo la naturaleza en un papel incluso protagonista, ¿no? Lo cual es el siguiente Co- paso. Como digo, pues hay cada vez más experiencias artísticas en este sentido y a mí me parece fenomenal porque insisto en que tienen un efecto terapéutico muy positivo para el usuario, para aquel que se pone delante de ella. No tanto ya en un aspecto comercial de comprarla para su casa o no, pero por ejemplo en las calles, ¿no? Deberíamos tener más experiencias de este tipo en las instituciones públicas, por ejemplo, ¿no? Especialmente en las cárceles, ¿no? Yo pienso mucho en las cárceles, en las guarderías, ¿no? Que está muy bien que se hable de la renaturalización de los espacios urbanos, que se hable de los huertos comunitarios. Está genial y quizá haya que empezar por ahí, pero también recuperar esa capacidad de relacionarnos con la naturaleza, no solo para obtener los recursos, que también, sino para expresarnos incluso artísticamente, sin ninguna Sí, duda. sí, sí. Pues yo creo que vamos a repasar antes de terminar la sección, porque esta charla con la que hemos empezado, esta jornada de nutrición, salud y naturaleza, como digo, 8 de marzo, dentro de la programación de Biocultura Coruña 2025, que va a ser en Expo Coruña del 7 Sí. al 9 de marzo. Y bueno, pues muy interesante esta noticia, Pedro, como toda la programación de Biocultura a Coruña. Y como todas las noticias que dais en este mensajero, en este ecomensajero digital, ¿cómo podemos acceder a estas noticias? Pues los que quieran suscribirse gratuitamente a El Ecomensajero Digital lo pueden hacer en www.vidasana.org. Ahí os podéis suscribir gratuitamente y ya son más de 60.000 personas las que lo reciben. Genial, Pedro. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer para estar al tanto de todo lo interesante. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.